Bueno, uno guztioi, creo que se me escucha bien. Bueno, la verdad, no puedo empezar de otra manera que agradeciendo mucho a la organización, tanto a la Asociación de Ecoturismo como al propio Geoparque, que haya pensado que esto, que hoy yo esté aquí, sea una buena idea. Me hace mucha ilusión, lo digo con total honestidad, jugar en casa y compartir este rato con vosotros bueno, pues en este lugar maravilloso, en este lugar geológico único que tendréis la oportunidad de conocer estos días y que de alguna forma ha inspirado mi crecimiento personal durante los últimos 20 años. Hace algún tiempo, un periodista, recuerdo que en una entrevista, una pregunta trampa de estas, me hizo una de estas que dice, ¿pasión o razón? Y a mí me salió automáticamente responder sentido, zentzua, euskeraz, sentido. Yo necesito que las cosas tengan sentido o creer que lo que estoy haciendo tiene sentido. Y me parece que lo que nosotros hacemos aquí, lo que nos une a nosotros, a los que estamos aquí, tiene hoy más sentido que nunca. Venimos de diferentes lugares, nos dedicamos ligeramente a diferentes cosas, pero todos los que estamos aquí creemos que un turismo responsable, donde se fomente el reconocimiento a la naturaleza, es algo que merece la pena. Y eso tiene sentido. Igual que también tiene sentido, desde mi punto de vista, como geólogo, ya que lo hacemos en un geoparque, pues poner un poco el foco en esa parte de la naturaleza que normalmente pasa más desapercibida y que a veces nos da directamente en los morros que es la geología, la parte abiótica de la naturaleza. Soy un convencido defensor de nuestra propia especie, a pesar de que tengamos todos los argumentos que queráis para decir lo contrario. Creo que somos una especie maravillosa, una especie única que nace como el fruto de miles de años, de millones de años de evolución. Hasta hace bien poco hemos sido capaces de convivir muy bien con el sistema Tierra en lugares como este, en hacerlo de manera muy armoniosa, pero yo creo que realmente las cosas están cambiando de manera muy rápida. Siempre han cambiado, pero en las últimas décadas creo que todo está cambiando de manera muy rápida. Fijaros, en 1900 la población mundial era de 1.500 millones de personas. En el 2021 era de casi 8.000 millones de personas. Para 2050 podemos estar cerca de 10.000 millones de personas. Hoy en día, más del 50% de la población vive en grandes ciudades como esta. Y parece que para 2050 eso puede incluso ascender al 70%. Eso lo que quiere decir es que una parte muy importante de toda esta población, de la población mundial, no tiene acceso a la naturaleza, no tiene acceso al medio natural, que es algo que yo considero que es fundamental para nuestro propio bienestar. Bueno, hemos inventado cosas como esta, que se llama la globalización. Esta fotografía podría estar tomada en Bilbao, en Madrid, en Casablanca, en Tokio o en Buenos Aires, es igual. Todos, más o menos, queremos comprar el mismo tipo de ropa, todos más o menos queremos consumir el mismo tipo de producto. También hemos descubierto un cacharro que todos llevamos en el bolsillo, yo ahora no, pero que nos ha cambiado la vida completamente en las últimas, yo diría que poco tiempo, en los últimos años, en las últimas décadas. Todo lo tenemos en el bolsillo, todo lo tenemos rápido, todos tenemos muchos amigos o no en el teléfono, la información es rapidísima, pero ahora mismo tenemos tanta información que no sabemos exactamente cuál es la que nos podemos creer y cuál es la que nos podemos creer menos. Al final, yo creo que lo que estamos es perdiendo algo de identidad, me parece a mí, y algo de autenticidad, algo de iniciativa, algo de foco. Esto no sería más que una reflexión, bueno, sociológica, si queréis, o personal, pero la cosa tiene más implicaciones, porque resulta que la manera que tenemos de estar en el mundo en las últimas décadas tiene un impacto tan potente que incluso la comunidad geológica ha pensado que le podríamos llamar de una manera específica, el antropoceno, que como sabéis, o si no lo sabéis os lo digo, finalmente no se aprobó, pero es un concepto ampliamente aceptado. Lo que quiere decir eso es que el impacto que nosotros estamos teniendo sobre el sistema Tierra en las últimas décadas es tan importante como cualquiera de los grandes eventos que ha habido en la historia de la Tierra. Y eso no es una cosa menor. De manera que, volviendo a lo del sentido, yo estoy convencido de que nuestra actividad es una actividad con mucho sentido, porque finalmente lo que hace es conectarnos con lo que somos, que no somos más que una especie más en la Tierra, ni más ni menos. Cuando queremos poner un poco el foco
en la parte más abiótica, en la parte geológica, pues a mí me gustaría exponer algunos motivos por los que yo creo que eso merece la pena. Y eso es lo que hacemos en los geoparques. Bueno, hay lugares como este es el desierto de en Namibia. Hay lugares como este donde la belleza es tan espectacular que es muy difícil no enamorarse de un lugar como este, no emocionarse en un lugar como este. Los lugares geológicos, algunos de ellos, nos permiten esto, nos permiten emocionarnos con la belleza de la naturaleza. Pero para mí hay un concepto que es el que me parece más interesante, y es que prestar un poco de atención a la memoria de la Tierra nos permite entender un concepto muy interesante, que es el tiempo profundo, lo que en geología llamamos el tiempo profundo, que son los millones de años. La Tierra tiene 4.500 millones de años. 4.500 millones de años. Comprender que esto es así es asumir que nosotros acabamos de llegar, que tenemos una historia muy cortita, y realmente estamos en un lugar donde entender el registro de esa memoria de la Tierra en las rocas es un lugar único. Yo diría que he tenido la suerte de viajar algo por el mundo visitando estos lugares y diría que hay muy pocos lugares en el mundo donde se puede visibilizar tan bien el transcurso del tiempo geológico a lo largo de la historia de la Tierra. Casi es una licencia, pero pensar que cada una de estas capas por las que podemos caminar cuando vamos a los acantilados, cada una de esas capas tiene en torno a 10.000 años. En este lugar podemos recorrer, caminar sobre más o menos 60 millones de años consecutivos de la historia de la Tierra. Entender que el tiempo geológico es algo que nos sobrepasa es entender también que las geografías cambian. Y eso, en mi opinión, es la contribución más importante que la ciencia geológica ha hecho a la cultura moderna. De la misma manera que las civilizaciones van y se van y vienen, o aparecen y desaparecen, o se mueven, las geografías también cambian. El paisaje no es como siempre lo hemos conocido hoy. El paisaje que vemos hoy aquí en el Geoparque o en cualquiera de vuestros lugares de origen no es más que el último fotograma de miles y miles y miles de fotogramas que le preceden en un paisaje que ha ido cambiando a lo largo de los últimos miles e incluso en algunos casos millones de años. Por eso podemos entender, por ejemplo, que montañas como estas, en la zona de las subéticas cordobesas, están llenas de fósiles y que lo que hoy en día son cumbres, en su día fueron antiguos océanos tropicales. O podemos ver, por ejemplo, pliegues que se formaron antiguamente en la raíz de una cadena montañosa gigante, situados hoy en día en las cumbres de una cadena montañosa mucho más reciente, como es el Pirineo. O, por ejemplo, entender que vivimos en un planeta dinámico que hace que los paisajes cambien, que las geografías cambien, hace que en algunos lugares ese dinamismo sea peligroso. Aquí tenemos la suerte de no tener muchos riesgos geológicos, pero hay algunos lugares donde eso es así. Yo tuve la suerte de estar recientemente en Islandia, en ese pueblo que todos hemos visto en las noticias recientemente, que tuvo que ser evacuado. Impresiona muchísimo caminar por un pueblo, en este caso precioso, de 3.000 y pico habitantes, donde no hay nadie. Nadie. No vive nadie porque ha tenido que ser desalojado. Porque piensan que dentro de 20 días, de 30 días, una fractura enorme puede cruzar el pueblo y lo puede hacer desaparecer. Entender o prestar un poco de atención a la memoria de la Tierra no es solamente hablar del pasado. Es también entender que cada vez que llueve mucho, como lo hace aquí a veces, nuestras montañas se deshacen poco a poco en pequeños granos, llegan al río y los ríos devuelven esos pequeños granos al mar, que es el lugar donde originalmente se formaron. Entender un poco la memoria de la Tierra es también entender la historia de la vida y la evolución de la vida, y eso nos ayuda también mucho a entender quiénes somos nosotros. Por ejemplo, en nuestro geoparque tenemos pequeñas cositas como esta. Esto es un fósil que se llama Paleodictyon, es una cosa curiosísima. Fijaros que a algún organismo en el fondo marino, a unos 1.000 metros de profundidad, se le ocurrió dibujar ese tipo de hexágonos perfectos, y esto es una forma de vida que se repite desde hace más de 500 millones de años hasta casi la actualidad. Es una de las formas de vida o una de las formas de supervivencia más antiguas que se conocen. ¿Sabéis lo que es esto? Eso finalmente lo que se cree que son una especie de tubos, una especie de galerías que algún organismo, que no sabemos muy bien cuál es, en los fondos oceánicos profundos, elabora para generar un ecosistema particular para que otros organismos entren allí y de repente se los comen. Es como una especie de tela de araña. Y eso queda registrado en los fondos marinos.
Estudiar estas rocas nos enseña también que a veces la historia de la vida es una historia catastrófica, que la vida ha tenido la opción, ha tenido la posibilidad, ha tenido la capacidad de adaptarse a diferentes condiciones, pero a veces ha perdido, a veces se ha extinguido prácticamente. En esta pequeña cala que tendréis la posibilidad de ver estos días, hay una pequeña capita de color negro que tiene solamente 2 milímetros, en la cual está perfectamente escrito cómo se extinguieron los dinosaurios. Podemos ver cómo cerca del 90% de todas las especies, de todos los fósiles que veíamos en los fondos marinos anteriores, desaparece para siempre en una capa que solamente tiene 2 milímetros y que tiene un elemento que se llama el iridio, que apenas existe en la Tierra y que en cambio es un elemento muy común en los meteoritos. De ahí, y de este lugar en particular, salió la idea, la teoría, finalmente, de que los dinosaurios se extinguieron por el impacto de un meteorito. Tirando un poco de la historia de la vida, al final, mirar un poco hacia atrás nos permite también entender de dónde venimos nosotros y cuál es nuestra historia. Y entender que nuestra historia es una historia muy reciente, que Homo sapiens apenas cruzó los Pirineos hace unos 40.000 años. Pero, sin embargo, entender que en las últimas décadas, sobre todo, hemos tenido la capacidad, esto es una foto del puerto de Bilbao, pero podría ser sacada en cualquier otro lugar, hemos tenido la capacidad de cambiar completamente algunos de los sistemas tierra. Uno de los principales retos que vamos a tener como sociedad aquí y en cualquier lugar tiene que ver con el cambio climático. El cambio climático es solamente parte de un cambio más importante, que es el cambio global, pero el cambio climático el calentamiento es importante. Mirar hacia detrás es fundamental para entender y para explicar qué es cambio climático. Cuando hablamos de cambio climático estamos diciendo que estamos enfrentando un calentamiento excepcional. ¿Excepcional con respecto a qué? Necesitamos saber cómo funciona el sistema, necesitamos saber cómo ha sido la evolución del clima en los últimos años. Para eso está el registro geológico. Si no supiéramos, por nuestros estudios, que estos glaciares, que hoy los vemos preciosos, que nos pueden parecer imponentes, que nos pueden parecer grandes, si no supiéramos que estos glaciares hace unos pocos miles de años eran 25 veces más grandes de lo que son hoy en día, nos podríamos decir que actualmente estamos enfrentando un calentamiento excepcional. De manera que mirar hacia detrás también es fundamental para entender el contexto del cambio climático. La historia del clima está escrita en las rocas. Hace 56 millones de años hubo uno de los mayores calentamientos climáticos de la Tierra, que está muy bien registrada en las rocas de Zumaya y en otros muchos lugares del mundo, como este lugar en Wyoming. Uno de los impactos principales que va a tener el cambio climático son las variaciones del nivel del mar, la subida del nivel del mar. Y esto no es nada nuevo. A lo largo de los últimos miles de años, el nivel del mar ha ido variando de manera constante, de manera natural. Fijaros que hace solamente en torno a 15.000 años, el nivel del mar, cuando vivíamos en una glaciación, cuando el hielo del Ártico y de la Antártida era mucho más importante que hoy en día, el nivel del mar estaba casi 100 metros por debajo del nivel actual. Cuando nuestros antepasados pintaban la cueva de Caín o la cueva de Altamira, el nivel del mar estaba 100 metros por debajo. La costa estaba unos 10 kilómetros, depende de dónde, unos 10 kilómetros más allá de donde la conocemos hoy. Y esas variaciones han sido variaciones naturales que se han producido a lo largo de la historia de la Tierra. Entender que ese 1,5 metros o metro o 2 metros, lo que sea, que vaya a subir en las siguientes décadas y el impacto que va a tener sobre nuestras infraestructuras, es importante entenderlo en este contexto general. Hacer un poco de hincapié en la parte geológica, en la parte biótica de la naturaleza, también es fundamental porque en esta reconversión, o iba a decir en este reposicionamiento que creo que tenemos que hacer con respecto a nuestra manera de estar en el mundo, tenemos un reto muy importante que tiene que ver con las energías verdes y con la consecución de nuevos elementos, de nuevas rocas, de nuevos minerales. Hoy en día, en el futuro, necesitaremos una cantidad que ni siquiera hoy en día podemos imaginar de nuevos recursos, de nuevos minerales, que ni siquiera hoy en día sabemos dónde están. Podemos tener una idea de en qué zonas del planeta podemos encontrarlos, pero hoy en día ni siquiera sabemos dónde están. Es muy importante conocer bien ese recurso para poder utilizarlo bien. Fijaros que todos los grandes imperios que invadían otros lugares llevaban siempre a alguna persona que era capaz de ver en el medio dónde estaban los recursos que podían utilizar para asentarse en esos lugares. Por eso es muy importante conocer el medio físico. Al final, yo creo que esa parte
de la geodiversidad, si le queréis llamar así, pues está detrás de otras muchas cosas que no son mucho más familiares. Por ejemplo, de la biodiversidad. Muchos de nuestros ecosistemas no serían como son si no estuvieran sustentados en una geodiversidad concreta de nuestras tradiciones. Muchos de nuestros deportes rurales están directamente relacionados con la piedra, con la roca y eso con la geología, de nuestra geología urbana, del posicionamiento de nuestras ciudades, de cómo es el urbanismo en muchas de nuestras ciudades. Está completamente condicionado por cómo es la geología, incluso de la prehistoria, de dónde están las cuevas en las que podemos encontrar pinturas, o incluso del mundo del vino, de cómo son los suelos en cada una de las zonas de La Rioja o de Ribera de Duero. Al final, a mí, seguramente de todas estas cosas, la que más me gusta es esta de aquí. Esta es una foto que me sacaron hace algún tiempo en las Torres del Tranco en Pakistán. Cuando uno se pone delante de un monstruo, de una montaña de estas dimensiones, esa posibilidad de sentirte realmente pequeño, de sentirte realmente insignificante ante lo que significa un monumento como este, creo que es uno de los mejores favores que atender un poco a esa parte abiótica nos puede hacer a una especie que, por otro lado, nos creemos que somos los reyes y los que manejamos todo el sistema. Cuando realmente uno se pone delante de un paisaje como este, esa posibilidad de sentirse pequeño creo que es algo muy interesante. Al final, muchos de estos grandes destinos turísticos, de turismo de naturaleza, que veis aquí, son grandes destinos y son, para mí, una gran oportunidad para contar historias que nos permiten entender el sistema Tierra mejor. Incluso yo diría que, aunque la geología ha pasado bastante desapercibida en la conservación o en los planes de conservación de muchos de los espacios naturales protegidos, fijaros que yo diría que estaba casi en la base de lo que fue el principal movimiento de conservación del mundo, que fueron los parques nacionales de Estados Unidos. Y pongo aquí una cita de John Muir, que para quien lo conozcáis, pues sabéis que es uno de los pensadores originales que dieron lugar al movimiento de parques nacionales en Estados Unidos y que, como veis aquí, la podéis leer vosotros porque yo la voy a pronunciar medio mal, es una prueba directa de que en aquel momento ya existía una percepción clara de los valores geológicos de los grandes paisajes de Estados Unidos. La percepción, la apreciación de los valores geo estaba en el origen del movimiento de conservación de la naturaleza más importante del mundo y que después dio lugar a todos los demás. Por eso, en 1982, el primer Parque Nacional de Estados Unidos es un parque donde tenemos una serie de bosques, donde tenemos una serie de fauna y de flora, pero donde tenemos unos elementos geológicos fundamentales. Los primeros parques nacionales en España, en 1918, son el de Picos de Europa y el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido. También tenemos bosques, también tenemos flora y fauna, pero obviamente son casos donde la geología te da en el morro. Son paisajes donde la geología es protagonista, es fundamental. En cualquier caso, la primera vez que se utiliza el término patrimonio geológico, y esto no es una cosa menor, utilizar el término, ponerle nombre a las cosas quiere decir que las reconocemos. Decir patrimonio geológico lo que quiere decir es que como sociedad le damos un valor, si consideramos que es patrimonio, le damos un valor y por lo tanto lo queremos gestionar, conservar, a los elementos geológicos. Entendemos que la geología, más allá del valor de explotación que nos puede dar de sus recursos, tiene un valor per se. La primera vez que se hace esto es en 1991, en una declaración que se llama la Declaración de los Derechos de la Tierra, de Ding, y que dice algo así, que dice que por primera vez se reconoce ese patrimonio geológico. Bueno, existen a nivel internacional figuras que permiten designar, que permiten dar reconocimiento a estos grandes lugares geológicos. Uno de ellos es Patrimonio Mundial. Criterio 7 y especialmente criterio 8 están directamente relacionados con la parte geológica. Hoy en día hay 96 lugares que están designados por criterio 8, por criterios puramente geológicos. Por ejemplo, el Gran Cañón del Colorado. Algunos de ellos son el Kilimanjaro, en Tanzania, que es pues ese supervolcán que nace en ese Valle del Rift, donde esa pequeña parte de África se quiere escapar, o la Calzada de los Gigantes, que fue un lugar clave para entender el origen de estas columnas de basalto, o por ejemplo Mistaken Point en Canadá, que es uno de los lugares donde tenemos una mayor cantidad de los fósiles más primitivos de la historia de la Tierra. Existe otro programa, que no es Patrimonio Mundial. Patrimonio Mundial lo que quiere decir es que esos lugares tienen que ser los mejores del mundo
o el mejor ejemplo o un ejemplo único en su especie, es lo que le llaman el outstanding value. Los geoparques son un proyecto con una visión más amplia y yo diría que desde luego más participativa. Hoy en día somos 213 geoparques en todo el mundo, distribuidos en 48 países diferentes, y es un programa oficial de la UNESCO desde el año 2015. Por ejemplo, en todos estos lugares, en fin, la memoria de la Tierra, los grandes paisajes geológicos son protagonistas. Aquí tenemos, por ejemplo, a Lamelo Brenta, en las Dolomitas en Italia, Yuanshan en China. Este es el lugar que inspiró la película de Avatar. Esas torres de Avatar más o menos existen en la realidad, o por ejemplo el cañón de Colca en Perú. Existe otro programa que en los últimos años está cogiendo bastante relevancia, que está impulsado por la Unión Internacional de Ciencias Geológicas y que en este caso yo tengo la suerte de coordinar, que se llaman el IUGS, los sites, los lugares imprescindibles de la geología, y que por ahora hemos anunciado 2 bloques de 100, los primeros 100 y los segundos 100. Los primeros 100 los anunciamos en Zumaya. Y aquí tiene esos lugares que la comunidad geológica considera que son fundamentales para el desarrollo de nuestra ciencia. Por ejemplo, este lugar que tenemos aquí a la izquierda, que es un lugar... Bueno, voy a empezar por el de la derecha, que es el que todos conocemos. El de la derecha es el Monte Everest. Fijaros si no hay una manera mejor de explicar que vivimos en un planeta dinámico, que en el punto más alto de la Tierra, esto no sé si... En el punto más alto de la Tierra, esta banda, a 8.000, casi 800 metros de altura, esta banda de capas amarillentas contiene fósiles marinos de hace 400 millones de años. Fijaros si no hay una manera más gráfica de explicar que vivimos en un planeta dinámico donde los paisajes cambian. El punto más alto de la Tierra está formado por rocas que contienen fósiles marinos. O, por ejemplo, este lugar, que es el lugar donde James Hutton, en el siglo XIX, definió el concepto del tiempo profundo, que es de lo que hemos hablado antes. Y eso lo que quiere decir es que por primera vez se entendió que la historia de la Tierra es una historia de muchos millones de años. ¿Y cómo lo entendió? Una argumentación muy sencilla. Fijaros que aquí tenemos esta serie de capas que están en posición vertical, ¿no? Las veis así. Este es un lugar. Entre todos esos lugares, esto no es una clasificación. Los primeros 100, los segundos 100, vendrán los terceros y los cuartos. No es una clasificación, pero entre todos los geólogos que participamos en este programa nos tenemos que poner de acuerdo en cuál poner el primero, que no quiere decir que es el mejor, pero hombre, el número 1 pues es el número 1. Y todos estuvimos de acuerdo que el número 1 tenía que ser este lugar, que no es un lugar especialmente bonito, pero es el lugar donde, como os he dicho, se definió por primera vez el concepto del tiempo profundo. Fijaros que estas capas que están en posición vertical y estas capas que están en posición inclinada colocadas sobre ellas. ¿Sí? Bueno, tanto estas como estas son capas que se formaron en fondos marinos, son antiguos fondos marinos. Entonces James Hutton, siglo XVIII, dice, bueno, a ver, estas capas se tuvieron que formar en posición horizontal. Todas las capas se forman en posición horizontal, normalmente debajo del mar. Después de formarse en posición horizontal, se tuvieron que comprimir y se tuvieron que plegar y levantar hasta la posición vertical en la que están. Después, seguramente, se tuvieron que erosionar. Después, seguramente, se tuvieron que colocar otra vez debajo del mar para que las que están encima se colocasen sobre ellas. ¿Sí? En posición horizontal otra vez, pero estas están en posición inclinada. Y después todo esto seguramente se tuvo que volver a girar, a inclinar un poco hasta la posición actual, en la que se están erosionando. ¿Se entiende más o menos? Dice, pues esto en miles de años no entra. A la velocidad a la que hoy en día vemos que ocurren las cosas, para que hoy en día tengamos esto, necesitamos que la Tierra tenga millones de años. No sé cuántos, pero millones de años. En lo que nos decían los libros de los miles de años, esto no entra, no es posible. Y aquello abrió un debate que fue mucho más allá de la ciencia geológica, como os podéis imaginar. Bueno, pues esa colección, realmente, esta página web merece mucho la pena. Es una colección de los grandes lugares geológicos de la Tierra, entre ellos están estos dos, pero hay muchísimos más. Bueno, me gustaría terminar con un repaso rápido sobre los geoparques que tenemos en España. España es el país que tiene más geoparques en el mundo después de China. China es mucho más grande y juega un poco en otra liga, pero España tiene hoy en día 18 geoparques. Y eso es bastante, comparando con otros países, es bastante. Aquí tenemos el mapa de los... aquí tenemos el mapa de los geoparques actuales y además, como podéis ver,
tienen una distribución geográfica muy amplia, representan muy bien los diferentes paisajes que tenemos en la península y en las islas, y además, cuando los colocamos sobre un mapa geológico, representan muy bien, o a través de ellos podemos contar muy bien cómo es nuestra historia geológica. Y eso es lo que voy a hacer rápidamente a través de una serie de paisajes que seguramente vais a reconocer, cuál es la historia común de nuestros geoparques. Fijaros, sabéis que hace más o menos, bueno, algo más de unos 500 millones de años, la geografía de la Tierra no era como la conocemos hoy, los continentes no eran como los conocemos hoy, eran algo así como esto que estamos viendo aquí. Había un gran continente en el norte y un gran continente en el sur, y nosotros estábamos más o menos por allí. Los fondos marinos de aquel mar muy antiguo los podemos ver hoy, por ejemplo, en los paisajes del interior de la península, por ejemplo, en el geoparque de las Villuercas. Si nos fijamos con un poco de detalle, vamos a ver que en esas capas, que fueron antiguos fondos marinos arenosos, podemos encontrar algunos de los restos de vida complejos más antiguos que tenemos en Europa, en el mismo geoparque de las Villuercas. O podemos entender que aquellos mares, además de fondos marinos, tenían también arrecifes de coral. En algún momento fueron arrecifes de coral porque tenían condiciones tropicales y que hoy en día podemos ver en este lugar maravilloso que posiblemente muchos conoceréis, que es el Cerro del Hierro en el geoparque de Osa Morena. En aquel mar que hoy en día se nos escapa, que nos queda muy lejos, hubo actividad volcánica y esa actividad volcánica generó la mayor concentración de mercurio del mundo, que son las minas de Almadén. Se calcula que una tercera parte de todo el mercurio que ha circulado por el mundo está sacado de las minas de Almadén. Si no conocéis este lugar es increíble, es un lugar maravilloso con una historia minera, además muy potente, muy sorprendente. Bueno, aquellos continentes enormes se acercaron entre sí y chocaron. Y lo que ocurrió ahí es que generaron una de las mayores cadenas montañosas del mundo. Los geólogos le llamamos el Hercínico. Creemos que solamente en aquel momento pudo llegar a haber montañas tan altas como las que hoy tenemos en el Himalaya, que en aquel momento aquella cadena pudo tener montañas de en torno a 8.000 o 9.000 metros de altura. Hoy en día, en algunos lugares de nuestra geografía, podemos ver pliegues espectaculares como este que vemos aquí. Fijaros esta montaña. Estos son cuarcitas. Las cuarcitas son rocas súper duras, son rocas que están hechas principalmente de cuarzo. Pues fijaros como un tocho de cuarcitas de 100 y pico metros de espesor está plegado de esta manera. Esto es en el geoparque de las montañas de Caorel. Estos son un poco las raíces de esa enorme cadena de montañas que en su día se formó en el interior de Pangea, porque el choque entre esos dos continentes dio lugar a ese supercontinente que llamamos Pangea. Seguramente no hay un lugar mejor para entender cómo la Tierra se arrugó, se plegó, que el relieve de las Villuercas, donde podemos ver cómo las capas se van repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo. Si alguno de vosotros sois, que seguramente sí, del oeste de la península, sabréis que en el oeste de la península tenemos muchos granitos. Aquel choque fue tan fuerte, aquel choque entre los grandes continentes fue tan fuerte que hubo grandes cantidades de roca que se fundieron. Y cuando se funden esas grandes cantidades de roca, luego poco a poco se van enfriando y nos van dando lugar a todos los granitos que hoy en día podemos ver en Galicia, en todo el oeste de Castilla y León o en Extremadura, como por ejemplo es este caso. O por ejemplo, como ya he mostrado antes esta fotografía, pero es que es muy espectacular, esto es el Monte Possets en el geoparque de Sobrarbe, podemos entender cómo estos pliegues, que hoy en día los vemos a 3.000 y pico metros de profundidad, en su día estuvieron en la raíz, a unos pocos kilómetros de profundidad, debajo de aquella cadena montañosa. Pero fijaros que, como he dicho antes, todo es cuestión de tiempo. Incluso la mayor cadena de montañas del mundo, que fue la que se formó hace 250 millones de años, desapareció. Y desapareció porque se erosionó. Si se erosiona a unos pocos milímetros al año y ponemos unos pocos millones de años, se erosiona, se termina desapareciendo. Y hoy en día, por ejemplo, en este barranco de la Hoz, en el geoparque de Molina Alto Tajo, podemos ver, si queréis, los escombros, los sedimentos de la erosión de aquella gran cadena en estas areniscas y en estos conglomerados rojos. Después, aquel supercontinente, como veis aquí, más o menos hace 200 millones de años, se empezó a separar. Los continentes, de la misma forma que se juntaron, se empezaron a separar. Y lo que era un supercontinente con una cadena de montañas enorme en el interior, que poco a poco se fue erosionando, pues el mar poco a poco volvió a inundar toda nuestra península, por decirlo así. Y en esa inundación tenemos
pues de sur a norte, grandes cantidades de calizas, que son rocas que se formaron debajo del mar, desde las subéticas, todas las calizas que podemos ver en la zona de la meseta, en el Maestrazgo, por ejemplo, todas estas son rocas que se formaron debajo de ese nuevo mar, o un lugar espectacular donde podemos ver esa potencia de calizas enorme, es el Parque Nacional de Ordesa. Fijaros todos estos capones de calizas que se formaron debajo de aquel mar. Es cierto, vale. Incluso en algunos de ellos podemos ver, en el Geoparque de O'Higgins, podemos ver los restos de los dinosaurios que llegaron más cerca de la extinción, por decirlo así. Tenemos otros lugares en Teruel, por ejemplo, donde podemos ver muchísimos dinosaurios, pero particularmente aquí podemos ver los que estuvieron más cerca, los que vivieron más cerca, justo antes de desaparecer. Y en lugares como este, como os decía antes, pues podemos entender cómo esa gran extinción de los dinosaurios y el 80% de las especies hace 66 millones de años quedó registrada en una capita muy pequeñita que podemos ver aquí. Aquellos continentes se iban moviendo y al final, bueno, pues África tiraba hacia arriba, y hizo que la península ibérica, ese mar, de alguna forma se comprimiera entre África y Europa. Y eso lo que hizo es levantar, lo primero, los Pirineos, que fue un poco la zona de choque. Y en los Pirineos tenemos montañas espectaculares como esta de aquí, que es el Cilindro. Esto es una fotografía sacada desde el Monte Perdido, donde veis que tenemos rocas marinas situadas a 3.000 metros de altura y completamente plegadas y replegadas como si fueran plastilina. Ese choque continuó hacia el oeste y así se formaron todas las montañas vascas, toda la cordillera cantábrica, que por ejemplo podemos ver en el Geoparque de las Loras, y una vez que, digamos, el norte, la zona de choque, no pudo aguantar más la deformación, esa deformación poco a poco se fue desplazando hacia el sur, y en el sur podemos ver cómo después se levantó la Ibérica, después se levantó el Sistema Central, después se levantó Osa Morena y finalmente se levantaron las Béticas. Por ejemplo, entre los Pirineos y la Ibérica se formó un mar interior, en lo que hoy en día sería el Valle del Ebro. Se formó un mar interior en el que se fueron depositando grandes deltas. Por ejemplo, esto de aquí que todos conocéis, que son las montañas de Montserrat. Las montañas de Montserrat no son más que un enorme delta formado por conglomerados, por sedimentos que se iban erosionando del Pirineo y de la zona catalana, que se iban depositando en ese mar interior y que después se levantaron para formar esta montaña maravillosa y mágica. Cuando esto se desplace hacia el sur, ahí tenemos el levantamiento de las Béticas y una serie de volcanes que nos dan lugar a Cabo de Gata. Voy un poco más rápido para llegar a tiempo. También tenemos 2 geoparques en las Islas Canarias y podemos entender así muy bien cómo es la historia de las Islas Canarias. Podemos entender por qué las islas más antiguas son las que están al este, Lanzarote y Fuerteventura, y las más modernas son las que están al oeste, y por lo tanto, por qué las últimas erupciones han sido en El Hierro o en La Palma. Lo que hubiera sido más raro es que hubieran sido en Lanzarote o en Fuerteventura. Visitando cualquiera de estos geoparques podemos entender cómo es esa actividad volcánica, ese enorme punto caliente que alimenta las Islas Canarias. Y una vez que todo esto más o menos emerge de las aguas, pues tenemos la posibilidad de entender cómo se forma el relieve. Este es el Valle de Ordesa. El Valle de Ordesa se me ocurren pocos lugares mejores para entender que esto que tenemos aquí, esta maravilla que tenemos aquí, se formó por un enorme glaciar que pudo llegar a tener 300 metros de espesor de hielo y unos 70 kilómetros de longitud hace solamente unos 40.000 años. 40.000 años es antes de ayer. Y hace solamente 40.000 años por aquí bajaba un glaciar que tenía 70 kilómetros de largo y que llegaba casi hasta la zona de Fiscal, para los que conozcáis la zona. O en el mismo geoparque podemos entender y tocar pues, prácticamente lo poco que queda de esos glaciares enormes y que se calcula en unas pocas décadas desaparecerán. Podemos entender cómo se deshacen las montañas. Las montañas se deshacen a veces por grandes glaciares, pero muchas veces se deshacen por ese hielo pequeñito, ese agua que filtra en las fracturas, que a la noche se congela y poco a poco va abriendo y abriendo y abriendo las fracturas y haciendo que las montañas se descascarillen y vayan generando estos enormes conos de sedimentos. Podemos entender cómo se forman los cañones a medida que las montañas se levantan, por ejemplo, en este lugar maravilloso de las Loras. Podemos entender cómo las rocas calizas se disuelven como si fuera azucarillo, aunque nos parezca que es una roca muy, muy dura, como en el interior de esos macizos calizos podemos tener lugares increíbles como la cueva del Castañar en Villuercas. Podemos entender aquí en el Geoparque de la Costa Vasca cómo es esa batalla del
digamos que de los continentes contra el mar, que poco a poco siempre lo va erosionando. Pocas figuras más claras que esta para entender cómo el mar nos va quitando parte de la tierra, o en el nuevo Geoparque de Costa Quebrada, donde también tenemos todo tipo de ejemplos para entender cómo es esa erosión. Y en general, en los últimos años lo que ha ocurrido es que el paisaje se ha erosionado, pero hay un lugar maravilloso, increíble, que es el desierto de Guadix, la cuenca Guadix-Gaza, en Granada, donde se depositaron, en un mar interior, se depositaron una enorme cantidad de sedimentos, arcillosos casi todos ellos, en los últimos 2 millones de años. Es el mejor registro de sedimentos que tenemos en toda Europa para esa edad. Y ahí, por ejemplo, podemos ver una cantidad enorme de fósiles, incluso algunos de nuestros antepasados más antiguos. Bueno, para terminar, y esta es la última diapositiva, quería compartir con vosotros una reflexión que compartí hace poco a propósito del Día de la Geodiversidad y que dice eso que pone ahí arriba. Bueno, yo creo que la geodiversidad está detrás de todo esto que os he contado. Entendámosla bien, cuidémosla bien y utilicémosla bien, porque realmente creo que nos está dando una oportunidad, valga la redundancia, con mucho sentido. Muchas gracias.